usemos la fuerza y que por eso el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Ya. Entonces la jurisdicción es esa facultad que el Estado, a través de sus legisladores constituyentes, le han otorgado a una función específica, que es la función judicial, a través de ciertos órganos para que puedan resolver los conflictos que se dan en la sociedad. ¿Ya? Pero esa atribución, ese poder deber que tienen, poder entendido porque es una facultad, pero deber porque no se pueden, no, un juzgador no puede evitar resolver, tiene la obligación de resolver los conflictos. No solamente tiene el poder de decidir, sino también tiene la obligación de decidir. ¿Ya? Tiene que ejercerlos de ciertas formas. Y más bien eso responde a una cuestión estructural y orgánica, una cuestión funcional, mejor dicho, porque ustedes sabrán, no puedes decir, esta persona va a ser juez y esta persona va a estar presente en todas partes, sino lo que se hace es que existe un órgano jurisdiccional y ese órgano jurisdiccional tiene diferentes divisiones. ¿Ya? Va a haber, por así decirlo, va a haber un juez en cada ciudad, en cada cantón del país. ¿Ya? Y esos van a ser los jueces de primer nivel de conocimiento. Luego van a haber salas que van a estar a nivel provincial y luego va a haber otra corte que va a ser a nivel nacional. ¿Ya? Eh, pero todas estas divisiones estructurales responden a diferentes parámetros. ¿Ya? Y esos parámetros es la competencia. ¿Ya? La competencia antes se la denominaba como la medida en la que se ejercía esta cuestión de la jurisdicción, pero debemos entender que la competencia no es una medida, sino más bien es una forma de organización del ejercicio del poder, de este poder jurisdiccional. ¿Ya? Y las razones en las cuales se da esta clasificación vienen a ser la competencia en razón del territorio, en razón de la persona, en razón de la materia y en razón del grado del conocimiento. ¿Ya? Vamos a ver que existe una competencia legal, que es la competencia que determina la ley de forma natural. ¿Ya? Y eso lo vamos a conocer como el famoso tema del juez natural que tienen las personas. Las personas tienen que ser demandadas ante el juez de su domicilio, entendiendo que ese domicilio es el lugar en el que residen acompañadas del ánimo de permanecer en ellos. O sea, por ejemplo, ustedes se domicilian en Guayaquil con sus padres y porque es ahí donde naturalmente cuando termina un día o cuando terminan sus jornadas de trabajo o diferentes actividades que realicen, regresan a ese lugar. ¿Ya? Esta cuestión la da la ley como una respuesta genérica. ¿Ya? Sin embargo, lo que se habla es que la competencia no puede ser delegada, pero sí puede ser prorrogada. ¿Ya? En todo caso, esa cuestión territorial de responder ante el juez de tu domicilio puede ser extendida, por ejemplo, si yo dispongo que, por ejemplo, un contrato, decir, bueno, celebramos este contrato de compraventa en la ciudad de Guayaquil, pero los conflictos que se susciten de ello los vamos a resolver en San Borondón, en el juzgado de San Borondón. ¿Por qué? Porque se me hace más cerca del trabajo. ¿Ya? O sea, ese es un motivo, no necesito explicarlo, pero puedo simplemente prorrogar la competencia. Entonces, tanto el juez de Guayaquil como el juez de San Borondón podrán conocer de los conflictos que se den a raíz de ese contrato de compraventa. ¿Ya? También existen otras formas de prorrogar que también por ejemplo, el COGEP en lo que es el en lo que es el artículo 10 de lo que es la competencia concurrente. Se determina en otros lugares, como por ejemplo, aparte del lugar de donde se domicilia el demandado, donde tiene que cumplirse la obligación, donde se encuentra un bien inmueble, donde hayan pactado las partes, entre otros. ¿Ya? Vamos a ver que la competencia legal se da en virtud de que es una manifestación de la voluntad del legislador, ¿ya? Pero la competencia convencional surge a raíz de la voluntad que tienen las partes contractuales de manifestar su deseo o su voluntad de someterse a a la jurisdicción de otro cantón, ¿ya?
Eso podemos hablarlo, por ejemplo, en la competencia territorial. ¿Ya? Sin embargo, no es no es el único factor que limita el ejercicio de la jurisdicción. También existe la competencia en razón de las personas. ¿Ya? Y no sé si habrán abarcado el tema en lo que es el Código Orgánico de la Función Judicial, en el cual se determina diferentes estructuras, que existe, por ejemplo, la Corte Nacional, la Corte Provincial y los juzgados. ¿Ya? En todo caso, habrán ciertas personas que resalten de la sociedad y digamos que no son igual a otras, ya. Estos se puede decir que es una cuestión que viene a diferenciar a estas personas y a darles un trato diferente porque son diferentes. Pero sin embargo hay una característica que los hace diferentes del resto de personas. Ese es, por ejemplo, el hecho de ostentar una representación política, porque ellos como individuos no solamente se representan a sí mismos, sino que el hecho, por ejemplo, de, no sé, intentar privar de la libertad a un alcalde, a un prefecto, a un asambleísta, por implicar de cierta forma que se restrinjan una por ellos. ¿Ya? Entonces, por eso es un tema un poco más delicado y tiene que ser resuelto por un juzgador que también pueda también saber solventar esas diferencias que hay que poder existir. Por ejemplo, si un alcalde demanda a una persona, por decirlo así, normal, no podría comparecer ante un juzgador de primera instancia, porque podríamos decir que podría haber un conflicto o sea, podría haber problemas en los intereses, porque se podría ejercer la presión política. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, los funcionarios van a tener diferentes jerarquías. Sus, digamos, los conflictos que ellos tengan dentro de su vida cotidiana van a ser conocidos por otras instancias o por otros niveles de la jerarquía de la estructura de la función judicial. ¿Ya? Por ejemplo, el presidente de la República, por lo general, uno no podría demandarlo ante un juzgador de primera instancia, no, tiene que ir ante la Corte Nacional. Eso no significa de que solamente va a tener una instancia ya, sino que en la Corte Nacional, si es una demanda civil, la van a plantear ante la Sala de lo Civil. Si apelan, otro juez de la Sala de lo Civil, otro tribunal de la Sala de lo Civil tendrá que resolver esa apelación, y si tienen que irse a casación, otro juez de la Corte Nacional tendrá que resolver esa casación. Pero se mantiene en esa jerarquía. La Corte Nacional de Justicia, el presidente de la República, a los asambleístas, a, a los fiscales, a los de la Corte Constitucional, a los del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, entre otros, a los ministros, etcétera. Ya. Pero, por ejemplo, los alcaldes, los prefectos tendrán el fuero de lo que es la Corte Provincial. Ya. Otro factor que también existe es en razón de la materia, y ustedes también podrían ver en el Código Orgánico de la Función Judicial que existen diferentes. Por ejemplo, uno puede guiarse por las salas que existen en la Corte Nacional de Justicia, civil y mercantil, familia, penal, laboral, entre otros. Ya. Eh, ¿Qué más? Y por último, también tendríamos por la división en grados de conocimiento. Como van a saber, esta jerarquía, la jerarquía que existe entre el juzgado, la Corte Provincial y la Corte Nacional, no responde a una jerarquía administrativa, ni una jerarquía de poder o de, ¿cómo se dice?, de trabajo. No existe una dependencia, no es que el juez de Corte Nacional es jefe del de Corte Provincial, es sucesivamente, no, sino que es una jerarquía de conocimiento, ¿ya? Se supondría que, por ejemplo, los jueces de cortes más altas tendrían más experticia en los temas que los de cortes más bajas. Eso sería natural en la carrera judicial. Ya. Eh, mm, ya. En el proceso, a ver, existen diferentes sujetos procesales también. Ya. Eh, la cuestión
que tienen que ver al proceso tipo como si fuese hay dos partes, ¿ya? Entonces, ellos van a formar como que lo que es el proceso judicial. O sea, la situación que se crea entre esas tres individuos o entre esas tres partes o esas tres entidades es lo que va a dar curso o va a permitir que el proceso se desarrolle. En todo caso, las actividades que tienen las partes están bien delimitadas, ¿ya? El juzgador tiene sus competencias, ¿ya? El juzgador va a emitir providencias que pueden ser autos, autos de sustanciación, autos interlocutorios, la sentencia, pero las partes van a tener otras tareas que van a ser ejercicios de derecho, el cumplimiento de obligaciones o las liberaciones de cargas. ¿Ya? Por ejemplo, ejercer un derecho. Presentar una prueba es un derecho. Las personas tienen derecho a presentar pruebas. ¿Ya? Una obligación. El juzgador le dice a... El juzgador dispone que dentro de 3 días la parte que está demandando complete la demanda. No lo completa, en todo caso, recibe unas consecuencias, recibe una sanción. Esa sanción es que se archiva el proceso. ¿Ya? Y la otra cuestión es la liberación de las cargas. La liberación de las cargas no tiene una consecuencia negativa, pero si no las cumples, te ves perjudicado. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, si tú dices que firmaste un contrato y no pusiste el contrato dentro de las pruebas, eso va a probar la existencia del contrato. ¿Ya? Eh, y bueno, o sea, estas actividades de parte y las actividades que realice el juzgador van a ser reguladas. ¿Ya? Van a ser reguladas a través de la norma procesal o también a través de lo que son los principios procesales. Eh, no sé si tenga alguna pregunta en específico o si me haya saltado algún tema de la cuestión de la competencia o de las actividades de las partes o alguna otra cuestión de lo que me mencionaban que habían visto. Por mi parte no tengo ninguna duda. No sé si ustedes, chicos, pregunten lo que sea, en serio. Tengo entendido que vieron varios principios y creo que no todos son tan complejos como otros, pero no sé si quieran repasar algún principio en específico también. Vimos imparcialidad y independencia, pero, o sea, no sé si son principios, pero no sé. De imparcialidad y cuál era independencia. Sí. O sea, tiene que ver más con los jugadores. Claro, o sea, no, o sea, todas las actividades de las partes son reguladas por los principios y obviamente sí tiene esta más que ver con los jugadores, pero está bien. A ver, mira. Eh, ¿Cómo diferenciar la imparcialidad de la independencia? La independencia tiene dos vertientes. Debe existir una independencia interna y una independencia externa. ¿Ya? La independencia interna lo que te quiere decir es que dentro de la función causa, nadie puede interferir en el pensamiento de los jueces para que ellos puedan decidir. Sus decisiones tienen que ser libres y motivadas. ¿Ya? No tienen que estar bajo coacción, no tienen que estar bajo la influencia de política, económica ni nada. Y para asegurar ese tipo de cosas, tienen que existir ciertos tipos de garantías que permitan al juez ejercer su trabajo con tranquilidad. Por ejemplo, una de ellas, la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es una de las mejores garantías que puede existir para la independencia judicial. Por ejemplo, un nombramiento definitivo.
cuando el juez gana el concurso y le dan su nombramiento definitivo, él sabe que su trabajo se lo debe al nombramiento, y el nombramiento dice tiene 5 años para ser juez. Entonces, durante esos 5 años nadie lo puede sacar, ¿ya? Entonces, él sabe que puede decir de la forma que él quiera, motivadamente, sin la influencia de otras personas, o sin la influencia de, por ejemplo, obviamente la gente tiene jefes, ¿ya? Y en sí, quienes, sin embargo, ellos no pueden meterse en las decisiones que tú tomes como juez. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura podría sancionar a un juez, no sé, porque perdió los expedientes dentro de su despacho. O sea, o, o porque llega tarde al trabajo. Eso no tiene nada que ver con las decisiones que él tome como juez. Pero si el Consejo dice, no, yo te voto porque emites una sentencia que a mí no me parece, eso es atender contra la independencia interna. Ahora, la independencia externa, y por ejemplo, también, la independencia externa se va a ver con relación a los agentes que están fuera de la función judicial, que por ejemplo serían, no sé, que un alcalde, un presidente le diga a los jueces cómo tienen que fallar, o por ejemplo que hayan presiones económicas, una persona que quiera influenciar monetariamente al juzgador para que falle de determinada forma. Eso. Pero por eso puede existir otro tipo de garantía, porque por ejemplo uno dice, ¿por qué a los funcionarios les pagan tanto? Porque uno a veces cuando no le pagan mucho, uno a veces se ve en la necesidad de querer buscar dinero. Entonces, el Estado está en la tarea de prevenir ese tipo de conductas. ¿Y cómo previene ese tipo de conductas? Dándoles un salario digno a los juzgadores para que no tengan necesidades. Y al no tener necesidades, no se van, no se van a ver precisamente en la necesidad de ir a buscar más dinero. ¿Ya? Esto es una de las garantías en las que se habla también de, no solamente es que tener un trabajo fijo, sino también tener una buena remuneración. ¿Ya? Es dignificar también el trabajo, porque si uno también se remonta a cómo era antes la cuestión de la función judicial, uno veía que a los funcionarios públicos les pagaban poco, ¿ya? Y precisamente antes la corrupción era de centavos, la corrupción estaba presente en cualquier parte en cualquier etapa del proceso, estaba presente en cualquier parte del sistema judicial, desde que sacabas copias hasta el hecho de la sentencia, ¿ya? Pero precisamente el hecho de brindar mejores salarios pudo, digamos, de a poco, no digamos que no existe corrupción en el país, pero minar. De ahí la otra cuestión es diferenciarla de la imparcialidad. La imparcialidad más bien tiene que ver con una cuestión subjetiva y objetiva, ¿ya? En la una, no es que tu conciencia o tu persona está haciendo, por ti sola te ves influenciada a realizar ciertas acciones, sino que más bien existe una fuerza externa que te obliga a hacer ciertas cosas, porque dependes de ella. Por ejemplo, que existan concursos públicos para designar a los jueces, lo que sirve es para, por ejemplo, evitar lo que antes decían, escogían los jueces y no escogían los políticos. Entonces le debías tu cargo a los políticos porque los políticos te podían sacar. ¿Ya? Entonces por eso sí, ahorita existen los concursos públicos. ¿Ya? El que saca mejor nota en el examen es el que gana. Así. Sin embargo, en la imparcialidad lo que se ve es que, por ejemplo, tú puedes tener afinidad, o puedes tener alguna relación que pueda llegar a influenciar tu decisión. O sea, no es más bien una cuestión de presión, sino más bien una cuestión de que pueden existir ciertas situaciones en la vida que puedan llegar a influenciar tu decisión o tu fallo. En la vertiente subjetiva lo que vemos es, puedes tener una relación de familiar. Puede ser que tú seas juez y una de las partes sea tu hermano, puede que sea tu hijo, puede que sea tu esposa. Entonces, por naturalidad vas a tender a favorecer a ese tipo de personas. O puede ser que, por ejemplo, una de las partes sea tu enemigo de toda la vida y vas a tender a desfavorecer a esa persona. ¿Ya? Pero por otra parte también puede existir una parcialización
objetiva en el caso de que, por ejemplo, no sé, nosotros somos parte de un proceso y justamente la semana pasada el juez al que le tocó mi causa fue el juez al que le vendí la casa. Entonces el juez al que le vendí la casa está agradecidísimo conmigo porque le vendí la casa de sus sueños. No era intencional, o sea, porque el proceso no existía y no sabía que me iba a tocar porque los jueces se sortean, pero puede existir ese tipo de favorecer, y el punto es que la relación dentro del proceso sea equilibrada. Ya. Esas son las cuestiones, o sea, que yo recuerdo que nos daba el doctor cuando veíamos independencia e imparcialidad. Siempre se hablaba de esas dos vertientes. En la una era la independencia interna y externa, y en la otra era la imparcialidad objetiva y subjetiva. Hay otros principios que también son importantes y creo que también podríamos tocarlos, como son el de el dispositivo, el de inmediación y concentración, que son base del proceso. A ver, el principio dispositivo es base del proceso judicial porque debemos recordar que los derechos son disponibles, los derechos son renunciables, los derechos son transigibles, los derechos son arbitrables. Ya. Los derechos pueden tener muchas naturalezas y de asimismo pueden ser indisponibles, intransigibles, inarbitrables, ya, irrenunciables. Pero la acción, el derecho de acción, es un derecho disponible. ¿Eso qué significa? Que tú puedes hacerlo como tú creas conveniente ejercerlo. Si no quieres ejercerlo porque tú crees que es lo más conveniente para ti, no lo ejerzas. Como por ejemplo, cuando a alguien es víctima de un delito, a veces uno dice, para evitar cierta situación, prefiero evitar denunciar y que el fiscal haga la acusación y en todo caso no existe una acción, porque yo creo que así en todo caso, no sé, los victimarios o los ladrones o los delincuentes en general no me van a perseguir, no van a tomar represalias contra mí. Eso es parte de la disponibilidad que uno tiene también. Es un ejemplo, porque en materia penal el derecho de acción lo tiene el fiscal y el Estado, pero digamos que hablamos de, no sé, de la calumnia, que es un derecho de acción privada. O sea, tú dices, no, o sea, en vez de ponerme a pelear con esa persona, yo prefiero dejarlo ahí nomás. O puede ser, por ejemplo, incluso, no sé, en el caso de hermanos peleando por una herencia, uno dice, bueno, yo no quiero pelear con mi hermano, que en todo caso se quede todo. O sea, es la forma en la que yo veo de defender mi derecho. Porque a la final yo digo, si voy a ponerme a pelear, voy a gastar dinero, voy a estar en esto y lo otro, y me sale más conveniente no pelear. Ya. Entonces, la acción es eso, es un derecho disponible. Puedo ejercerlo como no puedo ejercerlo. Y esa disponibilidad es lo que va a permitir que se desarrolle el proceso también. Porque el proceso es una serie de etapas que se van cumpliendo poco a poco. Y que tú vayas dando impulso al proceso es tu prerrogativa. O sea, si tú inicias el proceso y lo citaste, pero no pediste que emitieran la sentencia o no pediste que llamaran a audiencia, es tu prerrogativa. O sea, si quieres dejarlo que el juicio caiga en abandono y que se termine el juicio, o sea, es tu prerrogativa. ¿Ya? Lo que esto implica es que el juzgador en ningún momento puede realizar actividad de parte. ¿Ya? O sea, y esto se relaciona el principio dispositivo con el principio de también de imparcialidad. Imparcialidad que implica que el juez no puede realizar actividad de parte. Eso implica que el juez no puede dar impulso a la causa. El juez no puede ¿cómo podría decirse? Introducir nuevos hechos al proceso, por así decirlo. El principio de aportación de parte y el principio dispositivo van de la mano. Por ejemplo, yo sé que a mí me conviene demandar,
pero también sé que me conviene aportar ciertos hechos para poder demandar, porque yo soy el que al final los aporto. Yo digo que firmé el contrato, yo digo que lo firmé en la notaría tal, yo digo que no se cumplió el contrato, yo digo que en tal fecha no se cumplió, yo digo que me debe tanto, ya. O sea, me debe tanto de capital y que me dé tanto de interés. Pero también podría decir, me dé tanto de capital y no pongo los intereses porque no quiero cobrarlos. Entonces, eso es cuestión, y no puede el juez luego venir y decir, ah, pero en el contrato se pactaron intereses. O sea, no, porque yo no quiero cobrar el interés. Entonces, yo no manifiesto que existió eso. Y no tiene el juez por qué tomar parte del proceso eh, para poder dar resolución al conflicto, por así decirlo. Ya. La otra cuestión de la inmediación. Ya. La inmediación implica una relación directa entre el juzgador en dos vertientes, una vertiente subjetiva y una vertiente objetiva. La inmediación implica la relación directa con las partes y con las pruebas. ¿Ya? Pero, ¿eso qué implica? O sea, que el mismo juzgador que conoce, que va a estar presente en la audiencia con las partes y que va a conocer la actividad procesal, la actividad probatoria, mejor dicho, sea el juez que resuelva. Pero en este principio hay que tener claro siempre, cabe traer a colación de que los derechos y los principios no son absolutos. Ningún derecho ni ningún principio es absoluto. Y no porque me tocó el juez A y el juez A conoció la fase, la actividad probatoria, el juez A tiene que resolver la sentencia. Porque puede ser que el juez A se muera. Y no es que, porque el juez A es el que realizó la actividad probatoria, ya ahí se quedó el proceso, no, o sea, el proceso tiene que seguir. Y no es que vamos a repetirlo, porque la actividad ya fue realizada. Y hay actividades que no pueden realizarse dos veces. Por ejemplo, una declaración, o sea, puede ser que también, o sea, el testigo se murió, o una inspección, puede ser que necesitas hacer una inspección respecto a una persona que estaba enferma y la persona se murió, o sea, hay cosas que no se pueden repetir. Entonces, la inmediación implica eso, pero en sí lo que también tiene que ver es que el juez puede ser, digamos, el juez natural. El mismo juez que conoce tu causa tendría que, si se puede, tendría que ser el mismo juez que lo resuelva. Pero si no se puede, o sea, no hay por qué decir se está faltando la inmediación. Con que tu juzgador natural lo resuelva, con que sea el juzgador de tu domicilio y respete todas las garantías, o sea, no hay por qué decir que se está vulnerando la inmediación. Y también se responde a la otra cuestión de la concentración. La concentración como el hecho de que eso también podemos relacionarlo con lo que es la economía procesal, de que la norma, la normativa y las actividades que realizan las partes y el juzgador tienen que estar enfocadas a que sean a realizar la mayor cantidad de actos procesales en la menor, ¿cómo sería? En el menor lapso posible o en la menor existencia de la fase, por así decirlo. O sea, no es como que, digamos, la audiencia preliminar. La audiencia preliminar puede tener los alegatos de inicio, puede tener las cuestiones que encaminen a una mediación, una conciliación, puede tener la fijación de los puntos del debate, ¿ya? Y por ejemplo, el anuncio probatorio, el anuncio de las pruebas, ¿ya? Pero, o sea, ¿qué pasa si el juzgador dice, bueno, en vez de hacer una sola audiencia preliminar, dice, dieron los alegatos, suspendamos. Y mañana realizamos la conciliación, ¿ya? Mañana se da la fase de conciliación y dicen, no queremos conciliar. Bueno, dice, entonces mañana llamamos a hacer
a fijar los puntos del debate, ¿ya? Y luego así, y así sucesivamente, luego para poder fijar, ¿cómo se dice? Anunciar las pruebas. Cuando todo eso podría haber sido realizado en una sola audiencia, que es la audiencia preliminar. Entonces, el juez está encaminado a hacer eso, o sea, hacer cantidad de cosas en el menor número de actos procesales posible. Mejor dicho. Ya. El principio de celeridad, ya. La justicia que tarda no es justicia, pero hay que entender que existen casos más complejos que otros. Entonces, los juzgadores deben tomarse el tiempo necesario para poder responder las causas. Los juzgadores no pueden dilatar las causas, pero tampoco pueden responder las causas en un tiempo breve, por así decirlo. Un juez no puede, no sé, llevar un caso que tiene 50.000 fojas y decir, hoy lo resolví en una semana. O sea, no viene el caso, porque en una semana ni siquiera te alcanzas a leer 50.000 hojas, ¿ya? Y tampoco es que los jueces solamente tienen un caso, pues tienen miles, cientos. Entonces, hay que darle el tiempo necesario para poder resolver una causa, ¿ya? La otra cuestión es que tampoco se pueden dilatar mucho en el tiempo. O sea, por ejemplo, si es una cuestión, no sé, de un título de ejecución y lo único que tienes que verificar es si, por ejemplo, calificar la demanda, no te puede tomar 3 años calificar una demanda. O sea, no sé, máximo 15 días te podría tomar calificar una demanda. Pero si es un título de ejecución. Ya. ¿Qué más? Bueno, también está el principio de acceso a la justicia. Y esto va de la mano con lo que es el poder deber de la jurisdicción. Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso a las personas y colectividades a la justicia. Eso implica, eso implica que no tienen que existir barreras. Y las barreras, o sea, pueden ser tanto, ¿cómo se dice? Pueden ser tanto materiales como inmateriales las barreras. Por ejemplo, una barrera material puede ser el hecho de que solamente existe un juzgado en el país. Ya, y digamos que la gente tenga que viajar a Quito para poder presentar sus demandas. O sea, eso sería de negar la justicia. A pesar de que te diga, pero tenemos un juzgado en Quito que conoce todos los conflictos del país. Sería de negar la justicia porque no llega hasta allá, por así decirlo. O sea, las personas decidirían no resolver sus conflictos en aras de no tener que gastar porque existe esa barrera física. Ya. Pero también pueden existir barreras inmateriales como ciertos requisitos de ley que realmente no responden al derecho del acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Ya. Precisamente eso. Eh, Superar barreras estructurales, índole jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria. Ya. Una de las barreras materiales más grandes es pasar la geografía. O sea, y es algo que se ha venido solucionando con el pasar de los años. En Montecristi, la justicia era pagada, por así decirlo. Uno pagaba una tasa, la llamada tasa judicial. Entonces, tú para presentar una demanda tenías que pagar, o sea, para que el juzgador pueda resolver. Y si la gente no tenía dinero para pagar esa tasa, o sea, no podían resolver esos conflictos. Entonces, eso sí era una limitación económica y afectaba el acceso a la justicia. Y hoy en día la justicia responde a un principio también de gratuidad, ¿ya? Para eliminar ese tipo de barreras. Mm, pero como también se manifiesta, los derechos y los principios no son absolutos. O sea, si en algún momento alguien decide que se tiene que pagar por resolver un juicio, no sería atentar contra el principio de gratuidad.
pero habría que definir qué parámetros implica una barrera material, en qué parámetros no. Yo, en lo personal, por ejemplo, creo, a pie, una persona común y corriente como nosotros, si queremos plantear una demanda y nos ponen una traba económica, vamos a preferir no plantear la demanda. Pero, por ejemplo, hay negocios que viven de plantear juicios, por ejemplo, los bancos, ¿ya? Entonces, decir, cobrarle dinero a un banco para que acceda a un juicio, a mí no me parece que va en contra de la gratuidad, porque no constituye una barrera, porque el banco tiene dinero. Si el banco no tuviera dinero, no podría, o sea, ni siquiera podría llevar los juicios en todo caso, pero el banco vive precisamente eso, de cobrar, ¿ya? Y si su negocio es cobrar y lo hace a través, y lo hace precisamente usando la fuerza pública, lo hace precisamente utilizando a la función judicial, o sea, prácticamente la función judicial es parte de su negocio. Y prácticamente uno podría pensar, de cierta forma, son parte del sistema del banco y son una extensión del banco. Son como un área de cobranza del banco. ¿Ya? Entonces, eso no atentaría contra la gratuidad. La gratuidad está encaminada a superar barreras materiales y las barreras únicamente las tendrían las personas que no tienen. También otro principio del proceso es la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva no solamente es el hecho de que de libre acceso, de que poder presentar una demanda y que el juzgador, si tú estás pidiendo que se te paguen dos pagarés o dos contratos, el juzgador no puede escuchar la práctica de la prueba sobre los dos contratos y decir, yo solamente te doy uno porque me caíste mal. O sea, no. O sea, tiene que darte los dos, porque tú estás pidiendo los dos. Entonces, la tutela judicial efectiva lo que abarca es, precisamente, es desde el acceso a la justicia hasta que pasando por la fase en la que se decide hasta que se ejecute lo decidido. Esa es la tutela judicial efectiva. Velar por los derechos, desde principio a fin. ¿Qué más? Bueno, el principio de buena fe y lealtad procesal, o sea, es un principio que en principal va dirigido para los abogados de las partes, pero también se podría aplicar para los juzgadores. O sea, el tema es que las conductas que se desarrollan dentro del juicio tienen que ser apegadas a la ética, ¿ya? Y al buen actuar, actuar dentro del marco legal, siempre. Por eso se habla de no usar del derecho, no plantear recursos tras recursos simplemente para dilatar la causa, como dicen, no emplear artimañas, es como, no sé, dar direcciones falsas, una, o falsificar una prueba, o sea, ese tipo de cosas. Por ejemplo, Couture decía que es uno de los mandamientos más bonitos del Decálogo. Está. Ujú. Bueno, eso también está relacionado con la verdad. Bueno, Chicos, no sé si alguno de ustedes tenga una pregunta para Andrés. sí, u otro principio también que quieren revisar, no sé.
legalidad y legitimidad, tal vez. Legalidad y legitimidad, ¿en base a qué? ¿Diferencias o cómo? Exacto, las diferencias. Pero en base a que, o sea, por ejemplo, principios de, o sea, principio de legalidad, principio de legitimidad, o la legalidad y la legitimidad de, no sé, de la jurisdicción, de la competencia. ¿En qué sentido elegieron eso? Creo que también vimos excusa o recusación. Ok. Ya, pero eso está relacionado con el tema de imparcialidad, como se acuerdan, existe una imparcialidad, o sea, puede existir una parcialización subjetiva. Y la parcialización subjetiva se puede dar, bueno, subjetiva o objetiva se puede dar por las relaciones familiares, afinidades y todas las cuestiones, ya. El tema es que cuando existe esta parcialización, existe un mecanismo para evitar que esa parcialización pueda afectar el proceso. Y esos dos mecanismos son la excusa, en la cual el juzgador dice, yo no puedo resolver este proceso porque me encuentro un conflicto de interés. ¿Ya? Y ese conflicto de interés se basa en esta causa, que soy esposo, soy hermano, soy hijo, o tengo un negocio, o esta persona me vendió tal cosa, o esta persona me había regalado tal cosa. Entonces, en base a eso, el juez puede decir, yo no voy a conocer esa causa. Y es una excepción a la obligación o a la obligatoriedad de administrar justicia, que es otro de los principios también que creo que todos no hemos visto. ¿Ya? El juzgador tiene la obligación de resolver todos los casos que llegan a su conocimiento. Pero si existe esta cuestión o este vicio de poder ser la parcialización, la excusa es un mecanismo para que él mismo no lo resuelva. Pero no digamos que exista mala fe del juzgador, sino que puede ser el caso de que el, la parte, digamos, la parte procesal conozca antes que el juzgador quién es el que está interviniendo con eso. Ya. Entonces, como lo conoce antes que el juzgador no se excusó, ya. O sea, porque el juzgador, o sea, como no tuvo la oportunidad, no sé, de revisar el proceso y no vio que esa parte, o sea, que una de las partes procesales era su hermano, su hijo, su esposo, lo que sea, ya pues, o sea, lo que hace la otra parte es decir, por favor, no, eso es lo que dice, por favor, bueno, no técnicamente por favor, pero le piden, solicito, juez, que se recuse de la causa por el hecho de que usted es familiar de tal o usted tuvo un negocio con tal persona y así sucesivamente, ¿ya? Y esa acusación le resuelve otro juzgador diciendo, sí, me recuso, sí, es parte de, esa persona no puede conocerlo o ya, pues, o sí puede porque dice, no, a la final, dice, no, son amigos íntimos, por así decirlo, ya, y el jugador, y le presentan pruebas al jugador de que fueron compañeros de clase, ya, ah, sí, estuvieron en la misma clase, no sé, estuvieron en la misma clase de Derecho Procesal, cuando estaban en la universidad, entonces el jugador dice, pero eso no es prueba de que exista amistad íntima entre esas personas, amistad íntima es, chuta, que no sé, mande fotos, videos de que esas personas pasan su cumpleaños, de que pasan Navidad juntos, cosas así, eso sería una prueba, ¿ya? Y las causales de excusa y recusación son las mismas, ¿ya? Y tienen que verlo, o sea, según yo, es más fácil clasificar las reglas por esa cuestión del ámbito subjetivo y el ámbito objetivo. El ámbito objetivo de que puede existir una relación comercial, puede existir una relación civil, algún beneficio económico
que impida al juzgador poder conocer la causa o que puede existir una relación familiar o de amistad o de enemistad por la cual el juzgador no puede conocer la causa. Creo que sería más sencillo de clasificar las causales en todo caso. Y, por ejemplo, en el principio de obligatoriedad de la justicia, hay una parte que dice, por ejemplo, no podrán excusarse de ejercer su autoridad o fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma o oscuridad de las mismas, y deberán hacerlo con arreglo al ordenamiento jurídico de acuerdo a la materia. Ya. Como ven, la excusa y la recusación por la imparcialidad son como que limitaciones a esa obligación de resolver la causa. Pero más allá de eso no existen otras, porque dice, incluso cuando existan barreras, como que no existe una norma para resolver una causa, el juzgador tiene que buscar de dónde saca la solución para poder resolverla, ¿ya? Y dice, si no encuentras leyes, si no encuentras jurisprudencia, si no encuentras ya nada, entonces te dice, se puede tener los principios generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal, así como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia. Así que, por ejemplo, ese puede ser el caso en el que, no sé, hay un conflicto en un contrato de compraventa, pero ese conflicto justamente no está regulado por el Código Civil. El Código Civil no dice absolutamente nada de qué pasa si se da tal cosa, cuál es la consecuencia. No dice absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, puede ser de que en un libro de derecho civil, un tratadista se haya planteado la el escenario y ella da una solución que esté acorde a los principios de justicia y a principios generales del derecho. Entonces el juzgador dice, bueno, en base a esta doctrina, bla, 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 y como no es una norma explícita en el ordenamiento jurídico que pueda resolver esto, yo aplico integro. Como que ese vacío lo lleno, ¿ya? Y así incluso se puede hacer con normativa del exterior, ¿ya? Cuando no tienes una normativa dentro de tu país, o sea, podrías acudir incluso a la legislación extranjera. ¿Por qué? Porque se entiende a los principios generales del derecho, porque si, por ejemplo, responde al principio de justicia, el principio de justicia es el mismo aquí en la China, entonces uno puede utilizar ese tipo de cosas para resolver, pues. ¿Ya? Hay un caso de la Corte Nacional de Justicia que, por ejemplo, no había una norma en el Código Civil que regulaba algo y llegó a casación. Entonces la Corte Nacional lo que dijo es, en nuestro Código Civil no hay una norma que diga eso, pero en el Código Civil de Chile sí lo hay y está aplicado, también hacen jurisprudencia en Chile. Entonces, en base a la aplicación de los principios generales del derecho, integramos el vacío que existe y tomamos prestada la norma de Chile porque responde a los principios generales del derecho y la aplicamos en nuestro país. Solamente porque es concordante con nuestro país. O sea, por ejemplo, si fuese una norma que sea contraria a las disposiciones de nuestro país, como no sé, que hubiese impuesto, no sé, una regla de que se pueda prescribir algo que para nuestra constitución es imprescriptible, entonces ahí no se puede aplicar, por mucho que sea parte de los principios generales del derecho, porque atendería contra normas de nuestro orden público. ¿Ya? Bueno, de ahí está, por ejemplo, el principio de colaboración, y ese sí es todas las personas, todas las funciones del Estado, todo el mundo está obligado a colaborar con la función judicial para poder resolver los conflictos que llegan a sus conocimientos y poder cumplir con las providencias y todo. Ya. También es el principio de seguridad jurídica. Por el principio de seguridad jurídica se tiene que entender como una institución que brinda certeza, uniformidad, y eso también va relacionado con el principio del juez único, que es, o sea, uno no puede acudir, por ejemplo, a un juzgado y decir, quiero cobrar mi capital y mis intereses que me deben, y de la nada los juzgadores dicen, no, aquí no se cobran intereses. Pero su compañero, o sea, sí permite que se cobren intereses.
Entonces, en base a qué, ¿por qué es la diferencia de criterio? O sea, pueden existir diferencias de criterios, pero alguien estaría atentando contra la seguridad jurídica, alguien estaría yéndose en contra de la norma, ¿ya? O por ejemplo, no sé, que en un juzgado, por ejemplo, digan, para citar se necesitan copias de todo el expediente. En otro juzgado digan, no, para citar se necesitan solamente copia de la calificación. Entonces, tú no sabes a qué te vas a tener. Para eso mejor es, no sé, tener un solo parámetro. Y eso a eso debe llevar también el ejercicio de la jurisdicción. O sea, tiene que haber uniformidad entre las cuestiones que manejan los jugadores también. Mm. Y bueno, yo creo que por último, el principio de publicidad podría también abarcarlo, que el principio de publicidad se divide en dos vertientes, la interna y la externa. La publicidad interna, en la cual las partes tienen derecho a conocer todo lo que sucede en el proceso, por una publicidad externa, en la cual todo el mundo tiene derecho a conocer lo que sucede en cualquier proceso, porque o sea, podemos escrutar y podemos criticar y podemos verificar si se está cumpliendo con las leyes. Podemos ver si existe una buena motivación, podemos revisar las sentencias, podemos revisar los casos, etc. ¿Ya? Y bueno, aquí hay uno, no sé si habrá referido a esto antes que me hablaron sobre el principio de legalidad y la legitimidad, pero el principio de legalidad de la jurisdicción y competencia se basa en el hecho de que la jurisdicción la da la Constitución, pero la competencia la da la ley. No la da un reglamento, no la da una resolución, sino que la da la ley. La ley le establece que debe haber un concurso y un concurso regulado por la ley, el cual va a dotar de competencia a aquellos que ganen el concurso. No sé si tengan otro tema también que quisieran abarcar. No sé si tienen una pregunta en específico. No sé, chicos, pregunten nomás. Yo tengo una pregunta. Es un tema, si podría hablar acerca de la prorrogación de la competencia, que se divide en dos, la expresa y la tácita, esa parte, ese tema. A ver, ya, como yo había dicho, la competencia no se delega, sino que se prorroga. Tú tienes un juez natural, pero puedes permitir que otros jueces conozcan tus casos. Ya. La expresa es, por ejemplo, nosotros firmamos un contrato de compraventa, y en el contrato de compraventa de una casa decimos, los problemas que surgen por la ejecución de este contrato, los va a conocer el juez, no solamente de Guayaquil, sino también el juez de San Borondón. Ya. Lo estamos hablando expresamente, pero digamos que, no sé, yo no te entregué la casa, pero tú ya me pagaste, ya. Y tú vas y me demandas en San Borondón, a pesar de que yo vivo en Guayaquil. Y me citan en mi trabajo en San Borondón, y yo contesto la demanda y contesto del juez de San Borondón y no digo nada, simplemente contesto. Ya. Y luego ya me voy y yo acudo a la audiencia y se dio el proceso y hubo sentencia. En ese caso, la competencia se prorrogó porque yo nunca me excepcioné diciendo que esa no es la competencia de ese jugador. O sea, nunca me puse. Es como si a la final hubiese llegado un acuerdo, no voy a mandarlo en San Borondón. Y dije, bueno, no tengo ningún problema con que me manden en San Borondón, que el juicio sea en San Borondón. Ya. Esa es la prorrogación de la competencia. La expresa porque lo conviene en un contrato, o sea, lo convienes, y
ya lo conviene es un contrato. Y la tácita es simplemente porque los actos que tú manifiestas, no necesitas decir que aceptaste la competencia, pero se nota que aceptaste la competencia porque desarrollaste todo el juicio ya. Y aparte, por ejemplo, tú tienes un momento procesal oportuno para decir que ese juzgador no es el tuyo, que es cuando tú presentas tus excepciones. Ya pasaste de eso, o sea, ya ha muerto el chancho. O sea, ahí se acabó y ya no puedes reclamar tampoco después, o sea, nada, porque se supone que te dan la oportunidad para que tú puedas presentar ese tipo de defensa, es decir, uy, no, me están juzgando ante un juez diferente. Ya, si ya pasó esa oportunidad, o sea, ahí quedó el tema. No sé si Ok, tienen listo. alguna... Gracias. Ya, pues. Bueno, chicos, si no tienen alguna otra pregunta, y Andrés, si ya creo que todo quedó claro, vamos a dejar la ayudantía hasta aquí. Te agradecemos, muchísimas gracias por por tener el tiempo para explicarnos, en serio. Y nada, chicos, si tienen alguna duda, pueden escribirme a mí o incluso a la página del ex y nosotros los vamos a ayudar con mucho gusto, ¿ya? Muchísimas gracias